¿Qué tal, amigos de Valora Radio? Bienvenidos a este programa Soldados de Dios. Soy su servidor Jaime Velázquez y les agradezco infinitamente que me estén acompañando el día de hoy. Hoy tenemos un tema, vamos a llamarlo así, político, un tema social. Es un tema complejo, es un tema muy, muy complejo. Un tema increíblemente oscuro también, hay que decirlo de esta manera. Pero que es importante hacerlo, es importante hablar de este tema porque es parte ya de nuestra cultura diaria, hablar sobre la Agenda 2030. Es un tema complicado, como les digo, es un tema que hay que analizarse punto por punto y eso nos requeriría muchísimo tiempo, pero quise hacer el programa para poderles informar a todos y cada uno de lo que realmente significa esta Agenda 2030, este plan, este proyecto a nivel mundial que se está desarrollando actualmente. Van a encontrar ustedes muchísima información al respecto, es decir, no es un programa oculto, no es un programa que se haya escondido ni mucho menos, al contrario, es un programa totalmente abierto al análisis y el escrutinio de todas las personas. Sin embargo, conviene hablar de este tema porque este plan dice muchas cosas, pero que no están escritas y que tenemos que analizarlas obviamente desde nuestra perspectiva cristiana. Y desde esta perspectiva que nos ayuda a contemplar al valor de la vida humana, al valor de la dignidad humana, desde la base fundamental de nuestras creencias, y es que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y que por eso somos dignos, porque hemos sido redimidos por Dios y tenemos la capacidad de convertirnos en hijos de Dios. Ahí está nuestra dignidad, ahí está nuestro verdadero valor. Y la Agenda 2030 es lo primero que niega. Pero vamos a hablar de este tema con calma, con un poquito de historia, vamos a analizar algunos conceptos y sobre todo tratar de darles un panorama claro de lo que realmente es esta Agenda 2030 y desde dónde viene orquestada. Para que ustedes mismos al final del programa puedan decir si sí o si no es la Agenda 2030 un plan del anticristo, un plan satánico para dominar el mundo. Pero antes de continuar, recuerden que estamos transmitiendo por redes sociales. Estoy en este momento ya listo aquí en mi celular para recibir todos sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, lo que ustedes quieran. Aquí tengo ya listo el celular para recibir sus comentarios. Por favor, escríbanme, hagan sus preguntas. Estoy en vivo. Díganme de dónde me escriben. Aquí estoy para atenderlos y para estar con ustedes acompañándolos en este programa. Y también recordarles que pueden escucharnos a través de la señal de www.valoraradio.org y ahí pueden, aunque no puedan a lo mejor vernos directamente, sí pueden escucharnos, ¿no? Si estás en un automóvil o tras audífonos y no puedes captar la señal de Facebook, puedes también escucharnos a través de esta señal. Bueno, ¿qué es esta Agenda 2030? La definición es muy sencilla, dice una serie de objetivos planteados desde la Organización de las Naciones Unidas como compromisos globales para mejorar la situación del mundo. Hasta aquí todo está muy bonito. La definición es muy buena, suena muy bien, pero entonces vamos a ver realmente de qué se componen estos objetivos, a qué se refiere con compromisos globales y a qué se refiere con mejorar la situación del mundo. Y es aquí el problema. ¿Qué significa para ti un mundo mejor? Porque les puedo asegurar que para mí, o para alguien en África o alguien en alguna otra región del mundo, son cuestiones muy diferentes, son completamente distintas. Es decir, ¿cómo podemos verdaderamente evaluar cuál es esa condición del mundo que verdaderamente ayudaría al ser humano a ser mejor? Y es aquí donde empiezan a haber algunos problemas de interpretación y de perspectiva sobre lo que significa cumplir con estos objetivos, ¿sí? Como le digo, al principio suena muy bien, pero hay algo mucho más, vamos a ponerlo así, macabro, tenebroso, por detrás de todas estas ideas, de todos estos planteamientos, estos objetivos que busca, voy a decir que las Naciones Unidas, aunque sabemos realmente que no son las Naciones Unidas, quiero ser muy claro en esto. Las Naciones Unidas como tal, como organismo, realmente es simplemente un organismo ejecutor de una serie de políticas y de objetivos que están planteados por otros grupos de poder mundial muchísimo más fuertes que las mismas Naciones Unidas. Grupos de poder económico, grupos financiados por masones y por otro tipo de, ¿cómo le vamos así?, de estructuras y organismos económicos muy poderosos que están tratando de crear una reingeniería social
transformar el mundo para hacerlo adecuado para sus propios intereses. Esa es la verdad, ¿no? Y las Naciones Unidas obviamente son simplemente un órgano que orquesta y pone en marcha todos estos planes que algunos poderosos ponen sobre la mesa, ¿no? Hay que hacerlo muy claro. Obviamente no tenemos las grandes evidencias para poder afirmar esto de una manera mucho más contundente. No, quisiéramos poder hacerlo, pero sabemos perfectamente que no se puede de entrada, ¿sí? Son grupos de poder que se mantienen un poco ocultos, pero bueno. Detrás de este bello mensaje, que como les digo, parece muy bonito, hay una serie de estrategias y objetivos que buscan implementarse de unas maneras no siempre muy morales, no siempre muy respetuosos de la dignidad humana. Pero bueno, vamos un poquito de historia. ¿De dónde surge esto de la Agenda 2030? Bueno, primero que nada hay que hablar que en 1994, ¿sí? Hace ya casi 30 años, en la conferencia sobre la población y el desarrollo que se desarrolló en El Cairo, 1994, se plantearon algunos retos para el nuevo milenio. En 1995, un año después, en la ciudad de Beijing, en China, se realiza la Conferencia Internacional de la Mujer, que lejos, fíjense que lo que voy a decir, lejos de promover realmente a la mujer, introduce un concepto que para nosotros es muy común hoy en día, pero introduce un concepto nuevo, un concepto novedoso llamado el género. Todo el mundo pensaba en aquel momento que la palabra género venía a crear distinciones culturales de lo que significa ser hombre y de lo que significa ser mujer. A eso trataba de referirse originalmente, así fue planteado en un principio. Pero cuando vemos este movimiento social unido a las estrategias de población y desarrollo planteadas con el Cairo, empezamos a ver entonces que se está gestando algo diferente, se está gestando un plan para transformar la sociedad. Obviamente esto lo vemos cuando se empiezan a dar pláticas mucho más a profundidad ahí en las Naciones Unidas, ahí en las salas de negociación, a partir del año 2000, que desembocan en el año 2015 con ciertos objetivos del desarrollo sostenido. Palabras muy comunes hoy en día, ¿no? Que se habla de que todo tiene que tener un desarrollo sostenido. Todo esto son palabras nuevas. Estos objetivos, que en un principio eran 8 objetivos, que los voy a decir rápidamente, que era eliminar la pobreza y el hambre en el mundo. Suena maravilloso. Promover la educación básica para todo el mundo. Perfecto. La igualdad de oportunidades para el hombre y la mujer. Perfecto. Hasta aquí no hay ningún problema. Incluso fíjense cómo estoy haciendo unos enunciados que de entrada parecen buenos y razonables. Disminuir la mortalidad infantil. Perfecto, bravo. Excelente. Mejorar y promover la salud materna. Maravilloso. Encantados. Luchar contra, en este caso, el SIDA, contra el VIH y otros tipos de enfermedades virales para proteger al mundo de las enfermedades. Excelente, la regaron, no hicieron nada bien porque acabamos de tener una pandemia, pero no importa, el objetivo estaba muy bonito. Buscar un medio ambiente sano, saludable, seguro. Perfecto, teníamos ya mucha basura, mucha contaminación, muchos problemas. Perfecto, adelante, excelente, ¿sí? Y viene el 8º punto que habla de crear las estructuras para una sociedad global. Aquí es donde ya empezamos a cascabelear un poco. No es que tenga nada de malo el creer que podemos ser una comunidad global, es decir, que todo el mundo puede unirse. Eso está bien. El problema está en que parte de esta globalización viene la destrucción de las culturas regionales de cada uno de los pueblos. ¿Se entiende esto? Para ser una comunidad global, tenemos que adoptar culturas y principios globales, descartando y desechando todos esos principios, valores, educación, costumbres, tradiciones, etcétera, etcétera, que son propias de tu identidad cultural, de tu identidad como mexicano, como indígena, como salvadoreño, como peruano. Es decir, para que tú seas un ciudadano en el mundo, tienes que despojarte de aquello que te ha caracterizado toda tu vida. Destruir tu cultura para introducirte en una nueva cultura. ¿Se entendió? Por eso es que aquí ya empieza a cascabelear un poco la cosa. Ya empieza a sonar un poco, ¿cómo se dice? Como una advertencia que hay que analizar bien. ¿Qué significa esto de globalización? ¿En qué sentido se está hablando de la globalización?
Si hablamos de ofrecer oportunidades económicas, educativas, de tecnología, de desarrollo, de salud, de infraestructura para todo el mundo, perfecto, bienvenido. Pero si se trata de inculcar valores que no son propios de una cultura, ahí estamos hablando de otras cosas mal, porque estás destruyendo la identidad de los pueblos. Estás destruyendo con algo que llamamos patriotismo. ¿Se entiende? Como les digo, estos objetivos de manera inicial, pues parecen que son muy buenos, ¿sí? Pero como se fue acercando el milenio, se dieron cuenta de que pues no íbamos a poder cumplirlos. No se va a poder. Ya nos dimos cuenta que estos objetivos, que aunque son muy bonitos y mucha gente se adhirió a estos conceptos, no va a ser posible. No vamos a poder lograrlo. La idea era entrar a este tercer milenio reduciendo drásticamente la pobreza, la mala educación, ayudando a la salud, a la maternidad, etcétera, etcétera. Si nos dimos cuenta de que no lo habíamos logrado, ¿sí? Mucho se habló de que pues, estos objetivos estaban muy reducidos y eran demasiado ambiguos y eran demasiado grandes, por decirlo de alguna manera. Eran 8 objetivos nada más, ¿no? Nos dimos cuenta que estos objetivos no traían incluido dentro de su lenguaje claridad en las estrategias que se iban a utilizar. Y nos dimos cuenta también que en estos 8 objetivos iniciales se descuidaba un aspecto fundamental del ser humano. Y ese aspecto fundamental del ser humano es la familia, la cultura, el matrimonio y los principios éticos y morales propios de su comunidad, de su sociedad. ¿Sí? 4 aspectos muy importantes: familia, cultura, matrimonio, es decir, cómo estructura la organización básica de la sociedad, y los principios éticos y morales que rigen el comportamiento de las comunidades. Todo eso estaba ausente en estos primeros 8 objetivos. Entonces, se crea esta idea de que, como no hablamos de estos temas, la familia, cultura, matrimonio, ética, etcétera, etcétera, estos elementos fueron un estorbo para el desarrollo y la implementación de estos primeros 8 objetivos del desarrollo global. Ojo, aquí ya cambia por completo el enfoque de lo que se va a hacer. En el año 2014 se dan cuenta que no lo van a cumplir estos otros objetivos. Entonces dicen, vamos a reorganizar las estrategias, vamos a reorganizar los objetivos, vamos a ser más claros, vamos a ser más concretos, vamos a ser más enfáticos en cómo lograr estos resultados. Por lo tanto, 2014, 2015, se reúnen otra vez los líderes mundiales, los representantes de algunas comunidades importantes en el mundo, y deciden ya no tener 8 objetivos, sino ampliarlos a 17 objetivos. No pudieron con 8, pero ahora vamos a implementar 17. Todas estas pláticas iniciaron en el año 2002 en Río de Janeiro y culminan en el año 2015 con la promulgación de la Agenda 2030 por parte de las Naciones Unidas. Ok. ¿Cuáles son estos nuevos objetivos? ¿Qué es lo que busca la Agenda 2030 para el año 2030? Por eso se llama Agenda 2030, porque se trata de cumplirse para el año 2030. Faltan 7 años. Bueno, los 17 objetivos planteados los voy a leer de una manera muy sencilla. No me voy a meter a cada uno de ellos de manera clara. Obviamente es mucho el esquema. Voy a hablar de ellos de una manera global, ¿no? Pero los quiero mencionar. El fin de la pobreza. Perfecto. Parece ser un buen tema, ¿no? Fin de la pobreza. Hambre cero. Eliminar el hambre en el mundo. Salud y bienestar. No dicen qué tipo de salud ni qué significa bienestar, pero salud y bienestar. El cuarto, educación de calidad. Quinto, igualdad de género. Ya no hablamos de hombres y mujeres, ya se introduce el concepto ya de manera clara, igualdad de género. 6, agua limpia. Este sexto punto, agua limpia, suena muy bonito, pero es terrible lo que se está planteando en el punto 6. Bueno. 7, energía asequible y no contaminante. Parece bien. El octavo, trabajo decente y crecimiento económico. Hay que ver qué significa crecimiento económico. Punto 9, impulso a la industria, a la innovación y a la infraestructura. Parece bien. El número 10, reducción de las desigualdades. Aquí viene un problema importante. ¿Cómo vas a reducir las desigualdades si no especificas bien a qué desigualdades te estás refiriendo?
Porque debemos entender que todos y cada uno de los seres humanos en el mundo es diferente al otro. Y algo que nos distingue a cada uno de nosotros es precisamente aquello que nos diferencia del otro. Si tú me ves en la calle, vas a saber quién soy. ¿Por qué? Porque soy diferente a los demás. No me parezco a nadie. ¿Se entiende? Entonces, cuando hablan de reducir las desigualdades, hay que tener muy en claro a qué desigualdades te refieres y cómo las vas a reducir. Punto número 11. Ciudades y comunidades sostenibles. Aquí viene un aspecto importante. ¿Cómo piensas tú crear comunidades sustentadas en qué? ¿En qué vas a sustentar la adhesión social y cultural de pequeños grupos de personas? Producción y consumo razonable como punto número 12. Parece bien. Acción número 13. Acción por el clima. ¿Ok? Estamos con el brete del cambio climático. Bueno. Punto 14. Vida submarina. ¿Ok? Algo que no hemos explorado de manera correcta. Bien. Número 15. Vida de ecosistemas terrestres. Suena bonito. Número 16. No, este está hermoso. Paz, justicia e instituciones sólidas. Obviamente vemos que eso no se logra, no hay guerras por todo el mundo, hay injusticias por todo el mundo, hay instituciones sólidas, pero estas instituciones sólidas son las que están buscando destruir precisamente al ser humano, destruir la vida, destruir nuestra identidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con este tipo de conceptualización. Y como punto 17, alianzas para lograr objetivos. El punto 17, sin meterme en muchos bretes, lo que realmente significa es en presiones internacionales para que los pueblos adopten estas políticas. Se ha hablado de muchos ejemplos a lo largo del mundo donde los organismos económicos más poderosos del mundo condicionan las ayudas económicas a los pueblos a cambio de la implementación de ciertos tipos de políticas, como es el aborto, como la infertilidad, como anticoncepción forzada y una serie de cosas. Hay que tener mucho cuidado con esto. Estos son los 17 puntos. Si los leemos de una manera muy superficial, parecieran buenos, ¿sí? Es decir, te están ofreciendo una visión muy bonita, utópica totalmente, utópica, de lo que debe ser la sociedad humana, el mundo. El problema es entonces cuando nos vamos a enfrentar a cómo vamos a implementar todas estas cosas dentro de nuestra sociedad, ¿sí? Se introducen nuevos términos y lenguajes que son ideológicos, no son científicos, como el género. El género no existe en los seres humanos. En los seres humanos existe el sexo, existe la raza, pero no existe el género. Eso es una mentira, es una palabra falsa aplicada a los seres humanos, que no tiene ningún sentido, ningún sustento científico, natural, biológico, genético. No lo tiene, ¿sí? Y obviamente sabemos que todos estos 17 puntos vienen fuertemente presionados por grupos económicos, no por grupos sociales, por grupos económicos. Ejemplo muy sencillo, esta transnacional llamada Planned Parenthood. Vaya, esta empresa lo que se dedica es a hacer abortos. A eso se dedica, esa es su fuente primaria de ingresos. Ellos dicen que hablan de la salud maternal, salud reproductiva, cuando no tiene nada de saludable matar a alguien en el vientre de su madre. Pero ¿por qué le interesa tanto a esta empresa que se introduzcan todos estos conceptos en el mundo? ¿Por qué? Porque van a tener más abortos. Y entre más abortos existan, más dinero para ellos. ¿Se entiende? Y así como esta empresa, hay muchas más que están tratando de desconfigurar al ser humano para convertirlo en un activo útil de consumo. Así de sencillo. Nos están queriendo destruir como seres humanos para convertirnos en simples objetos de consumo. Y si no me lo creen, simplemente vayan a ver cómo están las tiendas de ciertos teléfonos, cierta marca de teléfonos celulares, por ejemplo, cuando sacan un nuevo modelo. Filas interminables de personas queriendo comprar un aparato de estos nuevo, que no les ofrece ninguna diferencia más que el numerito que tiene acá atrás. Modelo 14, modelo 15, modelo 20, modelo... Es todo. ¿Sí? Creemos que el que yo tenga un aparato de cierta marca, de ciertas condiciones y características, me hace mejor. Me da estatus. Me hace valer más. Lo cual es estúpido, ¿no? Realmente. Pero bueno. Grupos de poder
Están tratando de destruirte como ser humano para que te conviertas en un simple agente de consumo. Alguien que genere dinero para gastarlo. Así de sencillo, ¿no? Entre todo este problema, además, viene un problema antropológico enorme. O sea, un problema dirigido hacia el ser humano. Y es porque se crean nuevos derechos humanos. ¿Cuál derecho humano? Yo tengo derecho, por ejemplo, lo voy a decir de esta manera, yo tengo derecho a decir que soy mujer. Piénsalo bien. ¿Tengo yo ese derecho? Porque si yo tengo el derecho a decir que soy mujer, tiene entonces que existir alguna autoridad que garantice que yo pueda ejercer ese derecho. Y no solo eso, sino que garantice que las demás personas están obligadas a respetar mi derecho. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿realmente tengo yo derecho a decir que soy mujer o no? Si sustentamos el derecho en las estupideces que alguien pueda pensar, ¿ok? Pero si pensamos que el derecho debe sustentarse en la realidad, ya veremos que no, ¿verdad? De que nadie tiene derecho a decir que es algo que no es. Incluso si yo digo que soy doctor y me meto a operar a alguien y obviamente esa persona se muere porque no soy doctor, yo puedo decir, pues que yo tengo derecho a decir lo que yo quiera o a creerme lo que yo quiera, y ya vemos que no es cierto. ¿Se entendió por dónde va el asunto? Todas las declaraciones que haga una persona tienen que estar sustentadas en la realidad, en lo verdadero, en lo cierto, en lo comprobable. No en mi propia locura, no en mis propias ideas, no solo en mis propios sentimientos, no. Sino que este tipo de cosas tienen que estar sustentados en la realidad. Y obviamente toda esta utopía de la Agenda 2030 no está sustentada en la realidad. Está sustentada en las ambiciones de grupos de poder que buscan transformar al mundo para su propia conveniencia. Sí, están tratando de a ti convertirte en un verdadero estúpido para aprovecharse de ti, de tus recursos, de tu esfuerzo, de tu trabajo. Eso es la Agenda 2030. A través de la ONU y otros organismos internacionales que tienen mucho poder, se presiona a muchos países para modificar e introducir en sus propias legislaciones y sus propias políticas internas como nación todos estos cambios que buscan desconfigurar la cultura, desconfigurar al ser humano y obviamente crear esta reingeniería social para transformar al mundo a las propias conveniencias de estos propios organismos, ¿sí? Entonces, estamos hablando ya de entrada de un desprecio y rechazo total a toda nuestra cultura teológica y moral cristiana que le dio forma a la sociedad en la cual estamos viviendo hoy en día. No lo olvidemos esto. Toda la sociedad occidental es una construcción de la Iglesia Católica. Es una construcción de una comunidad creada bajo los fundamentos del cristianismo. Así como lo entienden, así como se oye. La sociedad en la cual vivimos es una construcción cristiana. Entonces, si yo quiero transformar esta sociedad, tengo que golpearle en los cimientos cristianos que tiene. Por eso, toda la Agenda 2030 desprecia de manera frontal todo el principio teológico, ético, moral y antropológico de la fe cristiana. Si tú eres cristiano, la Agenda 2030 es tu enemigo. Así como lo es. Aunque los pronunciamientos son muy bonitos de entrada, están tratando de destruir tu propia identidad, ¿sí? Son buenas ideas, pero que se van a implementar de una manera inmoral y de una manera antihumana. Y lo vamos a decir de esta manera. Los organismos internacionales que supuestamente están para buscar el bien de todos los seres humanos, de pelear por los más débiles, de crear estos esquemas y estructuras sociales y económicas, políticas, que le permitan a los seres humanos vivir dignamente, en realidad lo que buscan es intervenir en todas las estructuras sociales, políticas, sociales, jurídicas, culturales, etcétera, etcétera, para desconfigurar al ser humano y desconfigurar la forma en que el ser humano se reconoce a sí mismo y reconoce su propio entorno, ¿sí? Cambiar al mundo para dominar al mundo. Es creando una gran confusión sustentada en lenguajes ambiguos que les permite aplicar como válido cualquier interpretación personal de las ideas y estrategias establecidas dentro de la Agenda 2030 y de esa manera contribuir al logro de estos objetivos que buscan estos grupos de poder. Yo sé que suena un poco raro, pero créanme que es verdad. Es completamente cierto lo que estoy diciendo y lo hemos visto. No soy el único que ha dicho todas estas cosas, ¿no?
Se le ha preguntado a algunos expertos, ¿qué opinan? ¿Por qué debemos rechazar esto de la Agenda 2030? ¿Por qué tenemos que tener cuidado con ella? Bueno, y se plantearon algunos aspectos por unas personas, obviamente filósofos, teólogos, personas mucho mejor preparadas que yo solo estoy dando el anuncio, ¿sí? Y los aspectos más graves que ellos identificaron al analizar la Agenda 2030 son los siguientes. Primero, la familia y la religión son aspectos conflictivos, son agentes de discriminación que deben ser cambiados, modificados. Y por eso es que hoy vemos nuevos esquemas de familia, 2 papás, 2 mamás, 3 papás y una mamá y 2 papás, un cochinero, ¿no? Es decir, destruyendo el concepto de familia. Obviamente vemos esta promoción de ideas ateas de una manera galopante. Vemos una sectarización cristiana favorecida, es decir, cuando tú logras dividir al cristianismo lo haces mucho más débil. Por eso es que existen tantas sectas. O sea, el que existan sectas en cada esquina, en cada cuadra, es por eso. Vamos a destruir la identidad cristiana del pueblo. ¿Cómo? Divide a los cristianos. Por eso es que hay tantas sectas y hay tantas facilidades para que cada quien abra su secta. ¿Sí? Por eso. Vamos a golpear a la iglesia. ¿Cómo? Vamos a empezar a dividirla. Vamos a ir acortándola en cachitos. Si vamos a hacerle creer a la gente que son más cristianos y se van a la cochera de la casa del vecino que se agarró una Biblia y empezó a hablar y decir que él es iluminado, que el Espíritu Santo habló con él y que pensó decir todas las verdades y que él es el único que tiene la verdad absoluta, lo cual es completamente estúpido, pero bueno. Vamos a destruir el cristianismo dividiéndolo, vámonos seccionándolo poco a poquito. Le están arrancando pedazos y pedazos al verdadero sustento de la dignidad humana que es la Iglesia Católica. Esto obviamente implica destruir lo que es una ética absoluta, las definiciones del bien y del mal. Por lo tanto, hacemos de una ética relativista, una ética utilitarista. Si me conviene es bueno, si no me conviene es malo. Eso aplica para todos los niveles, hombres, personas, dineros, estructuras, propiedades, con todo. ¿Sí? Hay que destruir la ética absoluta, algo que nos diga de manera certera qué es bueno y qué es malo. Hay que destruirlo todo eso, hay que caer en ese relativismo moral y utilitario, ¿sí? Y obviamente si quiero destruir a la familia tengo que destruir un concepto maravilloso que es el matrimonio. Destruyendo el matrimonio destruyo la familia, destruyo la célula misma de todas las sociedades. Por eso la familia es el último gran frente de batalla del anticristo y del demonio. Bueno, la Agenda 2030 por ahí va. La hipersexualización de la sociedad, lo voy a decir otra vez, hipersexualización de la comunidad o de la sociedad. Ese es el segundo aspecto grave que vemos. Hablan de educación de calidad, pero no están diciendo qué significa calidad para ellos. Realmente lo que están hablando es un adoctrinamiento de las masas mediante una falsa educación sexual. Un rechazo a la naturalidad sexual, es decir, yo soy hombre, tengo que aceptarme como lo que soy. Buscan el libertinaje y la promiscuidad. Buscan el rechazo al valor unitivo y reproductivo de la sexualidad conyugal. No, vamos a separar el sexo del amor. Separemos el sexo de la vida. Separemos al sexo de su propia naturaleza. Por eso es que ahora vemos un montón de tonterías ahí de géneros, ¿no? Obviamente es un rechazo frontal al valor teologal de la sexualidad humana. Es decir, es un rechazo frontal a Dios al decirle no me interesa a Dios que tú hayas hecho al hombre y a la mujer. No, yo voy a crear diferentes tipos de hombres, diferentes tipos de mujeres y van a ser intercambiables entre ellos. ¿Se entiende? A eso me refiero con el valor teologal de la sexualidad humana. Muy bien. Punto número 3. Hay que erradicar la pobreza. Perfecto, se ve muy bonito. Pero no te dicen cómo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Vamos a restringir el nacimiento de los pobres, el nacimiento de los indeseables, el nacimiento de cierto tipo de personas. Esto implica segregar, ¿sí? Discriminar grupos sociales enteros. ¿Quiénes creen ustedes que son las personas que más acceden al aborto? ¿Los ricos? No. Son los pobres, porque les han metido en la cabeza de que si tiene un hijo, no lo va a cuidar, no le va a dar educación, no lo va a poder atender, no le va a dar ropita, no le va a dar su celular, no le va a dar su carro, no le va a dar juguetes, su Xbox, su PlayStation, no le va a dar internet, Netflix. Esto. No, mejor no tengas a tu hijo porque eres pobre, no mereces tener hijos. Tu hijo no merece venir a este mundo y vivir como pobre. Mátalo. ¿Se va a erradicar la pobreza?
¿sí? La vas a disminuir. ¿Cómo? No permitiendo que crezcan niños pobres. Suena macabro, ¿verdad? Lo es. Porque eso es lo que verdaderamente está dirigido, todas estas políticas del aborto, ¿sí? A decirte que la vida humana no tiene valor si no tiene un celular nuevo cada año. Tu hijo no va a ser feliz si no tiene un Xbox, un PlayStation, cable, televisión de 40 pulgadas, Netflix. Tu hijo no va a ser feliz si no tiene zapatos de marca, ropita de marca. Eres pobre, no mereces tener hijos, tu hijo no merece vivir en la pobreza en la que tú vives. Por eso te dicen, mátalo, abórtalo. O solo puedes tener 1 o 2 hijos, nada más para que le des todo lo que se merecen. Mentira. Están tratando de discriminarte, quieren erradicar la pobreza. ¿Cómo? No, evitando que tengas hijos. Fíjate cómo lo están haciendo. ¿Se entiende? Es aquí donde verdaderamente se muestra el lado macabro de toda esta Agenda 2030, ¿no? Van a limitar el crecimiento de los pobres, se va a promover la anticoncepción y la esterilización sistemática. ¿Cómo buscan disminuir el hambre cero? De eso que buscan llegar al hambre cero, que nadie tenga hambre. Muy sencillo, mediante el control de los medios de producción. Sí, es decir, yo no quiero tener hambre, voy a tener que comprar ciertos productos a ciertas marcas, a ciertas empresas. Es decir, voy a tener que involucrarme en un sistema productivo ya previamente establecido y controlado. ¿Se entiende? Les conviene hablar de hambre cero porque les conviene que tú consumas en ellos para que no tengas hambre. Por ahí va el asunto. Inclusive, esto que lo vi con un programa de unos sacerdotes maravilloso, que ellos nos decían, es que esto del hambre cero realmente tiene un enfoque satánico terrible, porque incluso nos están diciendo que no debemos de matar vacas para comer. No, mejor comamos escarabajos de mierda. No estoy siendo ofensivo, así se llaman, son los escarabajos, esos animalitos negros, que comen, literalmente, comen popó, comen la mierda de los otros animales, que los agarran, los hacen bolita, no sé si los han visto, y arrastran estas bolitas de caca a sus guaridas, y ahí implantan a las larvas, y las larvas se alimentan de la popó de otros animales y crecen. ¿Ok? Bueno, este escarabajo, que seguramente lo habrás visto en alguna vez, las larvas, las crías de este escarabajo han sido aprobadas para alimento humano. ¿Por qué decimos que es algo satánico? Porque sabemos que Satanás se revuelca en la inmundicia y él desea ver al ser humano igual, remolcándose en la inmundicia, comiendo larvas de mierda. Otro problema grave, la ideología de género, obviamente la destrucción de la sexualidad humana, la deconstrucción del ser humano, romper con tu propia identidad. Ya no eres hombre, ya no eres mujer, tú puedes ser lo que tú quieras. Yo puedo ser un ornitorrinco, si así lo deseo. Según estas ideologías, sí. Es decir, es un rechazo total a la naturalidad del ser humano, a esta naturalidad sexual, y somos hombres y mujeres. Por lo tanto, crea un relativismo ontológico, es decir, el ser humano ya no se reconoce a sí mismo. Tú vas a ser lo que tú quieras ser, o como tú quieras ser, como tú quieras interpretarte. Es decir, el ser humano es el creador del ser humano, ya no es Dios, ahora es el ser humano mismo, lo cual es estúpido. Yo no me construyo a mí mismo. Yo ya nací hombre, yo cuando me di cuenta, yo ya era un hombre. ¿Sí? Yo no puedo modificar eso, es inmodificable. No importa cuántas hormonas me meta, cuántas operaciones me haga, cuántas cosas me tenga que cortar y cuánto silicón me tenga que meter por otro lado. Nunca voy a dejar de ser hombre, porque eso es lo que soy. Es mi realidad ontológica. Y no importa qué tan convencida esté en mi cabeza de que yo soy algo más o que soy otra cosa, no lo soy. Mi cabeza tiene que estar alineada con mi realidad. Mi cabeza dice, pues, eres hombre, pues, ¿por qué? Porque mi cuerpo es de un hombre. ¿Sí? Y no es al revés. Yo no soy hombre porque tengo este cuerpo, al revés. Porque soy hombre es que tengo este cuerpo. ¿Se entendió? Obviamente buscan relativizar lo que significa el ser humano, un relativismo antropológico donde el ser humano se debe construir a sí mismo, y obviamente estas imposiciones golpean a todas las culturas del mundo, porque se inventan derechos falsos y se inventan lenguajes incluyentes que lo que realmente están haciendo es relativizando la realidad ontológica y antropológica del ser humano. Están destruyendo y deconstruyendo nuestra propia identidad personal. Esto acarrea, obviamente, otro aspecto gravísimo, que es la cultura de la muerte.
controlar a la población mediante el aborto, la eugenesia y la eutanasia, para que solo los seres humanos que son capaces de ser útiles y de deconstruirse a sí mismos puedan estar viviendo en este mundo porque son productivos. ¿Qué significa eso de eugenesia? Muy sencillo. La eugenesia, en términos generales, significa eliminar a los seres humanos indeseables, incompletos, incapaces. Ejemplo muy sencillo. Hay un país en Europa que ya no tiene a ninguna persona con síndrome de Down. ¿Por qué? Porque los abortaron. No tiene en su país ya ninguna persona con síndrome de Down porque ya los mataron a todos. Eso es la eugenesia. Si a una mamá le dicen, tu hijo viene con síndrome de Down, lo abortamos. Tu hijo, al parecer, va a nacer sin piernas, lo abortamos. Eso es la eugenesia. La discriminación selectiva de qué personas son dignas de vivir y cuáles no. Y obviamente está la eutanasia. La eutanasia es mata a los viejitos y mata a los enfermos. ¿Por qué? Porque no son productivos. Estas personas, en lugar de generar dinero, te quitan dinero. ¿Por qué? Porque yo tengo que pagar el servicio médico de mi abuelito. A lo mejor pagarle el asilo, la atención médica, sus atenciones, sus cuidados, etc. Me quita tiempo, esfuerzos, dinero. Qué lata estar atendiendo a mi abuelito. Y por cierto, ahorita sigue el programa de los abuelitos. Entonces ya no quiero quitarme este estorbo llamado abuelita, ya quiero quitarme este estorbo llamado enfermo. ¿Cómo lo hago? Muy sencillo, mátalo. Eso es la eutanasia. Obviamente buscan controlar al mundo, como solo nazcan personas útiles para el mundo. Esto conlleva, como paso siguiente, un ecologismo falso, esta cultura del ecologismo, donde el ser humano es un virus, es algo indeseable para la Tierra, y que el hombre tiene que ser subordinado a la creación. El hombre está subordinado a la naturaleza, el hombre está subordinado al mundo. Por lo tanto, un huevo de tortuga tiene más valor que un ser humano en el vientre de su madre. ¿Lo oyeron bien? Tiene más valor un huevo de tortuga que un ser humano en el vientre de su madre. Ese es el ecologismo, es un panteísmo que busca destruir por completo la dignidad humana. Todo esto genera, como punto número 7, el rechazo frontal a toda la teología que habla de la realidad del ser humano, de la realidad de Dios y de la realidad de la comunidad que existe entre Dios y los hombres, principalmente el cristianismo. Y como punto octavo de graves consecuencias es crear un nuevo orden mundial, es decir, una nueva cultura mundial. A eso se refiere el nuevo orden mundial. No es que va a haber un gobierno ahí en Bruselas o en algún país con un presidente mundial, no. El nuevo orden mundial es cómo quiero que se organice el mundo para aprovecharme de él. A eso se refiere el nuevo orden mundial, ¿sí? Donde habrá un liberalismo radical, vaya, llamémosle egoísmo. Solo yo importo, primero yo, luego yo y al final yo. Donde lo único que le da validez a mi existencia es mi capacidad económica. Valgo por lo que tengo. Y obviamente se tienen que crear estructuras estatales para regular toda esta nueva ética y regular toda esta nueva conformación social. Es ahí donde entran los nuevos gobiernos mundiales, que le llaman. Que no es el presidente de tu país, no. No, son grupos de poder mucho más fuertes, de personas muy poderosas en el mundo, que son los que realmente mueven los hilos de todos los que llamamos presidentes, de la ONU, de todo eso. Eso es el verdadero, vaya, ¿cómo se puede decir? Nuevo órgano regulador del mundo. Son estos grupos secretos que hacen todas estas estrategias para modificar al mundo a sus propias conveniencias. Y obviamente esta nueva civilización busca destruir por completo toda la identidad cultural de los pueblos. Y esto no es algo nuevo, esto empezó en el siglo XVII, siglo XVI y XVII, con la eliminación de los indígenas. No, y no crean que fue aquí en la Nueva España, no. Fue en los países colonizados por no católicos. Sí, así como lo oyeron, así como lo oyeron. Muchas personas los he escuchado decir, ojalá nos hubiera conquistado Inglaterra. Pues no, si nos hubiera conquistado Inglaterra, no existirían los indígenas, todos hubieran sido eliminados como fueron eliminados ahí en Estados Unidos. Y tú ahorita estuvieras viviendo en una colonia, en unas comunidades, en comunas de indígenas, nada más. Sucede ya. Gracias a que fuimos evangelizados por católicos, es que se dio una cosa llamada mestizaje. Por eso nuestra Santísima Virgen de Guadalupe es mestiza. Ni es indígena ni es española, es mestiza.
Y eso es lo que verdaderamente representa nuestra identidad hispana, ¿sí? Somos el resultado de este matrimonio entre dos grandes pueblos, el español y el indígena. Esta nueva organización busca destruir todo eso, ¿sí? ¿Por qué digo que es el anticristo lo que está ocurriendo aquí? Porque la idea fundamental para establecer todas estas políticas es cómo conceptualizar al ser humano. ¿Qué es el ser humano? ¿Ok? La Agenda 2030 fundamenta todo en una nueva visión de lo que significa el ser humano. Para empezar, esta configuración no es cristiana, o sea, no parte de valores morales cristianos de lo que es el ser humano, ni tampoco parte de la ciencia. No. La idea del ser humano establecida por la Agenda 2030 está sustentado en una ideología transhumanista utópica. ¿Qué significa eso? Muy sencillo, que son ideas de crear a un nuevo tipo de ser humano que solo cumpla con ciertos fines específicos. Un hombre robot, por decirlo de alguna manera, ¿sí? ¿Cómo lo logro? Muy fácil, hay que distorsionar su identidad, que ya no reconozca razas, sexos, culturas, patrias, familia, fe. Nada, hay que destruir todo eso para convertir al ser humano en un verdadero tonto útil. Sí, así como lo oíste, un tonto útil. Y los podemos ver en la calle a cada rato de esos, ¿sí? ¿Por qué? Porque son esos tontos útiles, son esas personas a las cuales les metes una idea en la cabeza, les planteas un enemigo y creen que ir a atacar a ese enemigo con ideologías, con gritos, con banderitas de colores, con pintarse el pelo de otro color, con gritar tonterías en la calle, con salir con el pecho de fuera, con pintar paredes, creen que están transformando el mundo, cuando en realidad son simples balas de cañón puestas ahí para el servicio de otros intereses. Esto implica, obviamente, un condicionamiento de la dignidad humana. ¿Qué significa eso? La dignidad humana va a ser evaluada en la capacidad que tienen las personas para producir y generar riqueza. Vaya, lo vuelvo a repetir. La dignidad humana ya no va a estar definida por su origen divino, sí, que somos obra de Dios. Va a estar definida por lo que el ser humano es capaz de producir, de ofrecer, de la riqueza que tiene. Vamos a valer por lo que somos capaces de ofrecer al mundo. Y obviamente todo este esquema busca crear un hombre que sea manipulable desde las escuelas a través de un adoctrinamiento específico. Y lo vemos, tuvimos aquí en México unos serios problemas con estos nuevos libros de texto para los niños que estaban cargados de tonterías y de porquerías ideológicas que destruyen por completo el significado de esos verdaderos campos formativos que deben ser las ciencias y las culturas, para revolverlo todo, confundirlo todo y en medio de todo eso plantar la semilla de la confusión. Para que nuestros niños crezcan sin saber lo que significa ser hombre, ser mujer, ser familia, ser esposo. Todo eso no existe, ¿no? Lo vemos en la cultura, lo vemos en la música, lo vemos en todos lados. No hay nada bello. Es una cultura de lo grotesco. ¿Por qué? Porque se ha vaciado a Dios de nuestro interior. Y si Dios no está en mi interior, yo no puedo producir nada bello. Por eso es que la música es asquerosa. El mal llamado arte moderno es asqueroso. Las producciones de televisión, las películas son asquerosas. Porque no está Dios en su corazón, por lo tanto, nada bello surge del corazón de las personas. Aprovecho para mandar un saludo a Eugenia Chávez. Eugenia, gracias por estar conmigo. Me dice, buenas tardes, saludos, muy buen tema. Gracias. No, gracias a ti por estarme acompañando. Ojalá puedas difundir lo que estamos platicando aquí para que otras personas se enteren el día de mañana de todo esto que está sucediendo. Y también aprovecho para mandarle un beso enorme a mi esposa que también está viendo el programa. Han surgido fuertes movimientos ecologistas. No son parte propiamente de la Agenda 2030, pero la agenda los adopta de una manera especial. ¿Por qué? Porque han demostrado ser muy útiles en el movimiento de las personas. Quiero leerles algo que dijo un señor llamado Paul Watson. Este señor es dirigente de Greenpeace, esta organización ecológica que busca defender al mundo y cosas de eso. Bueno, vean lo que este señor dijo. Hay que sacralizar el discurso ecológico, porque al hacerlo, lo revestimos de espiritualidad. Lo convertimos en algo sagrado, grande y elevado.
Por lo tanto, hagamos del ecologismo una nueva religión mientras vaciamos y destruimos a la fe católica. Esto es lo que dice el director de Greenpeace. Quiere convertir al ecologismo en la nueva religión. Por eso el Papa saca una encíclica que se llama Laudato Si, que habla de la ecología. No para estar conforme con estas ideas ecológicas, sino para crear un contrapeso y no caer en la confusión de convertir a la ecología en una nueva religión falsa. ¿Se entiende? Por eso es que ahora la encíclica del Papa que habla de la ecología tiene sentido, porque está tratando de contrarrestar todas estas ideas falsas que se están tratando de implementar en el mundo. ¿Qué dice la Iglesia? Para ya finalizar y cerrar el tema, ¿qué dice la Iglesia con respecto a la Agenda 2030? Muy bien, lo primero que dice la Iglesia es, si quieres establecer una Agenda 2030 con buenos objetivos para el mundo, tienes que fundamentarlos en la realidad ontológica del ser humano. Vaya, ¿qué significa eso? Tiene que estar basada en la realidad del ser humano, en lo que verdaderamente es el ser humano. Por lo tanto, se debe de respetar la vida y la dignidad humana en todas sus etapas de vida. El reconocimiento y el reforzamiento de nuestra identidad natural sexuada. Somos hombres y mujeres. Rechazo a los derechos sexuales que no corresponden a la realidad sexuada, hombres y mujeres del ser humano. Por lo tanto, debemos de promover el matrimonio, la familia y la concepción, es decir, que haya familias con hijos, ¿sí? El rechazo total a todo aspecto de la cultura de la muerte. Que establecer acciones de salud orientados al cuidado y respeto de la vida humana en todas sus etapas, es decir, que la salud busque la salud de todas las personas. No significa matar a alguien, ni desechar a alguien. Que se declare a la familia como la unidad natural y fundamental de toda sociedad. El respeto total a la libertad religiosa. El desarrollo humano integral. Todas las personas no solo somos en una dimensión económica. Yo soy una persona que piensa, que siente, que produce, que ama, que sufre, que tiene necesidades, que tiene un montón de decir. Soy un ser corpóreo y espiritual. Eso es lo que verdaderamente implica hablar de un ser integral, que no solo soy una máquina de producir dinero. Y por último, el rechazo frontal y total a todo tipo de religión panteísta escudada en falsos conceptos de ecología. Es decir, cuidado con lo que significa cuidar el ambiente. Cuidado con lo que significa cuidar la casa común. Hay que darle un sentido cristiano que respete dignamente al ser humano, a la creación, todo bajo el orden establecido por Dios, de quien todo procede. Espero que te haya gustado este programa. Aprovecho para mandar un saludo a Rubén Salas González. Excelente compendio de la lucha por la familia. Gracias, Rubén, te agradezco mucho tus palabras. Gracias. No me queda más que despedirme, pedirles que por favor compartan estos videos, compartan toda esta información para que las personas, todos sus conocidos, estén conscientes de lo que realmente significa todos estos movimientos globales que buscan destruir al ser humano, destruir la familia y, desgarrarle por completo su fe y su esperanza. Soy Jaime Velázquez, gracias por haberme acompañado y no lo olvidemos nunca. Viva Cristo Rey, viva María Santísima, Virgen de Guadalupe. Hasta la próxima.